Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase virtual de Ética en Enfermería. Nuestro tema de hoy son las responsabilidades civil y profesional, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de responsabilidades, pues ustedes saben muy bien de que la palabra responsable es cuando uno le dan a uno le encomienda una tarea en el trabajo, ¿verdad? Que uno debe de hacerla, ¿verdad? Con toda la ética profesional. De ahí viene lo que es ser responsable, ¿sí? Y civil, ¿verdad? Porque nosotros tenemos tratos con las personas, y profesional porque tenemos tratos, ¿verdad? De cuidado en general. Entonces acá dice responsabilidad legal. Señala quien debe responder ante el cumplimiento o incumplimiento de la obligación. Por ejemplo, la enfermera o enfermero tiene el deber de no dañar y cuando no cumple con ello comete un acto ilícito. Por lo tanto, será responsable del daño y deberá pagar o indemnizar el error que ha causado. ¿Se recuerdan ustedes que en la anterior clase yo les hablaba a ustedes de daños a terceros? Entonces acá dice indemnizar. Era lo que yo les decía, que si ustedes cometen una negligencia en el área de salud con una persona, ustedes la van a tener que darle esa indemnización durante toda su vida. Por ejemplo, si ella es una madre soltera y tiene niños a su cargo, ustedes van a hacerse cargo de esos niños hasta que los niños sean mayores de edad. ¿Se dan cuenta ustedes todo lo que repercuta, la responsabilidad, cómo deben de hacer ustedes su trabajo en el área de enfermería? Por eso les decía yo que la ética en enfermería, ¿verdad? Acuérdense que estudia el comportamiento de los seres humanos, pero también va acompañada de lo que es moral. Entonces, entre la moral encontramos nosotros las responsabilidades, ¿verdad? Y máximo cuando son responsabilidades legales. Quiere decir que desde que yo presto a un hospital público o privado mis servicios como profesional, yo me sujeto a muchas cosas que tienen lugar, y una de ellas es velar por los pacientes. Por favor. Después tenemos lo que es responsabilidad penal. Ya vimos lo que era responsabilidad legal, ahora es lo penal, ¿verdad? Del área penal. Cuando nosotros hablamos de lo penal, ya hablamos ya de un problema más serio, ¿verdad? Ya involucra perder parte de nuestra libertad, ¿verdad? Ya estamos hablando de algo más serio. Acá dice que es el ejercicio profesional de enfermería. Conlleva el riesgo de incurrir en conductas que constituyen infracciones a la normativa jurídica. Este tipo de faltas en su mayoría están establecidas en el ejercicio de su profesión. Puede hacerlo de manera voluntaria o involuntaria. Fíjense que cuando nosotros hablamos de voluntarias es porque voluntariamente pues yo voy a cometer ya sea el hecho ilícito, y cuando dice involuntarias son aquellas, ¿verdad?, que sin que yo las decida, ¿sí?, le obligan a la gente a hacerlas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, les voy a poner un caso, por ejemplo, de que por ejemplo, ponle que ustedes estén en un hospital de una penitenciaría, ¿verdad?, donde ustedes saben muy bien de que ahí se trabaja con todo tipo de reos, y que les digan a ustedes que si ustedes no dejan escapar a algún reo o algo, ¿verdad?, ustedes van a pagar las consecuencias, ustedes o su familia. Entonces eso es un acto involuntario, porque me están obligando a hacer algo que yo no quiero. En cambio, cuando hablamos de voluntaria, es porque a mí me nace hacerlo, nadie me está obligando a hacer algo. O sea, yo soy con hecho pensado de lo que voy a hacer. Entonces, nosotros siempre tenemos que saber todo esto, ¿sí? No porque ustedes van a estudiar derecho, al contrario, nosotros como enfermeros debemos conocer, ¿sí?, qué leyes me amparan a mí, bajo qué términos estoy. Yo por eso les digo, y siempre les he recalcado esto a ustedes, que ser enfermero es una gran responsabilidad. Todo el tiempo nos dicen es una vocación, sí es una vocación, pero también tiene que haber una responsabilidad mayor, ¿sí? Yo sé muy bien de que si mis actos buenos me los van a pagar, mis actos malos va a ser lo peor, pues voy a perder lo que más me gusta, que es mi libertad, ¿sí? Después nos dice que en este tipo de faltas
en su mayoría están establecidas en el ejercicio de su profesión. Puede hacerlo de manera voluntaria e involuntaria, como les había explicado. La mala práctica es otra forma en que el profesional de enfermería puede producir iatrogenia. Entonces, si se dan cuenta ustedes, menciona la palabra iatrogenia. También dice que el profesional de enfermería puede producir. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de esta palabra, es cuando nosotros, ¿verdad?, cometemos una negligencia, ¿verdad?, una negligencia médica, que no cuidamos al paciente como debiera, porque una enfermera no solo tiene a cargo a un paciente. Si estamos hablando de un hospital público, y ustedes saben muy bien que una mira hasta 10, 20 o 30 pacientes, ¿verdad? Imagínense si cuesta a veces lidiar con una hora con 30 pacientes y saber de que a los 30, aunque ella sea solo para 30 y ella sea la única, ella tiene que velar, ¿verdad?, que esos 30 reciban una asistencia de calidad, aunque no todos al mismo tiempo, pues, porque a cada quien le va a dar su espacio. Pero acuérdense ustedes que también ahí, que no se les olviden los 3 principios básicos de enfermería, ¿verdad? ¿Cuáles son y por qué existen? Ahora ya se dan cuenta ustedes que todo lo que uno les da viene ligado una cosa con la otra, pero esto sí es algo muy importante, ¿vieron? Y esto sí va en su pensum, ustedes lo deben de saber. Después tenemos lo que es responsabilidad legal del profesional de enfermería. Acá tengo yo un pequeño concepto. El profesional de enfermería tiene como objeto el trabajo en equipo, ejerciendo funciones que suelen ser dependientes, independientes, por lo tanto en el ámbito laboral. Es el responsable de indicar las acciones durante la atención de enfermería, implicando derechos, deberes y obligaciones. Era lo que yo siempre les recalco a ustedes siempre. Nosotros tenemos derechos y tenemos obligaciones, ¿sí? Tenemos el derecho a la vida, el derecho a una vivienda, el derecho a que nos den asistencia social, sin importar nuestra clase social, credo, religión, pero está entre nuestros derechos, ¿verdad?, como personas. Después nos dice tanto para el paciente, familiares, equipo de trabajo y sociedad en general, manteniendo acciones específicas en determinadas situaciones que generen estrés y pongan en riesgo la atención del individuo. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque acá nos habla a nosotros de trabajo en equipo. Es importante, ¿verdad?, que nosotros nos sepamos comunicar, sepamos tratar a las personas. ¿Se recuerdan que nosotros acá en la escuela tenemos una ley de oro que dice tratar a todos como quiero que me traten? Yo siempre les he dicho a ustedes que de uno como trabajador, estudiante, en cualquier ámbito que ustedes lo quieran colocar, uno es el que pone el ambiente en su trabajo o el ambiente en que me rodean. Si ustedes quieren un ambiente hostil, pues se van a portar hostiles, y de la misma manera va a ser recíproco. Entonces, si se dan cuenta ustedes, el trabajo en equipo es fundamental. Por muy mal que me caiga el compañero de trabajo, yo voy a trabajar con él, porque de mi trabajo en equipo va a valer muchas vidas, en todo, hasta los rescatistas, en cualquier lado que ustedes, lo primero que le inculcan a uno es el trabajo en equipo. Si todos trabajan en equipo, nuestros pacientes no van a correr ningún tipo de riesgo, y si tienen algún tipo de riesgo porque hay cosas que son inevitables, por lo menos, ¿verdad?, se está trabajando en equipo. El trabajo en equipo es fundamental. Después dice ejerciendo funciones. Son las funciones que le delegan a cada enfermero, a qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer. ¿Se dan cuenta ustedes? Y también nos dice dependientes y dependientes. Quiere decir que dependientes son aquellas personas, ¿verdad?, de que dependen de algo. Independientes son aquellas personas que tienen sus propios negocios o que tienen sus propios lugares, ¿verdad?, de trabajo, trabajar por su cuenta. Después nos habla, por lo tanto, en el ámbito laboral, y es la responsabilidad de indicar las acciones durante la atención. Quiere decir, se dan cuenta ustedes, que en el ámbito laboral de enfermería, mis funciones, ¿cuáles? Brindarle la atención al paciente, ante todo, pues siempre preguntarle, llamarlo por su nombre y tratarle de usted, ¿sí? El respeto que yo le tenga a mi paciente, ¿verdad? Nunca le voy a decir a un paciente está en un hospital y usted que vino, ¿va? Obviamente si él está en el hospital es porque está padeciendo de alguna enfermedad, ¿va? O no vino porque quería conocer las instalaciones. O sea, siempre tratar a la persona, siempre la forma correcta, ¿verdad? Decirle el motivo de su visita cuál es, ¿sí? O en qué le puedo servir. Eso es, pero nunca le vamos a decir a qué vino, ¿va? Porque nos va a contestar con algo más feo.
Después tenemos las otras leyes y reglamentos. Cómo se analizó en la pirámide de Kensel, todos los demás ordenamientos jurídicos por debajo de estas leyes serán jerárquicamente inferiores y deberán estar en concordancia con las leyes jerárquicamente superiores. Si se dan cuenta ustedes, siempre nos habla a nosotros, ¿verdad?, de la jerarquía. Nosotros siempre, por ejemplo, si hablamos nosotros, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, si hablamos nosotros de Guatemala, ¿sí? Guatemala se basa de leyes. Dice que la carta más fuerte que tenemos nosotros es la Carta Magna y también la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala no se puede alterar ni tampoco modificar, solo le hacen ciertas, ¿cómo le podría decir? Solo le hacen ciertas como que le agregan un poquito más, pero no se puede cambiar, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo claro les voy a decir sin discriminar sexo ni nada. El año pasado, ¿verdad?, salió un reportaje, ¿verdad?, que las personas gays podían cambiarse el nombre, más no el género, ¿sí? Porque en la Constitución Política dice de que él puede cambiarse de nombre al nombre que él quiera, pero lo único que no puede cambiarse él es su género, ¿sí? Si se llama Juan López, ¿verdad?, pero en su DPI dice femenino, o sea, no se lo puede cambiar. Se puede modificar, fíjense, porque eso se modificó, pero nunca podemos cambiar nosotros quién somos, ¿sí? Nombre pueden cambiar. Entonces, hay ciertas cosas, ¿verdad?, que van en un orden jerárquico, ¿sí? Y uno piensa de que pues si hablamos del presidente, uno dice es que el presidente tiene la culpa de todo, pero acuérdense que arriba del presidente hay gente más arriba de él, ¿sí? Igual en el área de enfermería, nosotros sabemos de que hay un orden jerárquico, ¿va? Porque arriba de la enfermera hay otro superior y así nos vamos nosotros hasta que llegue por donde nosotros estamos. El orden jerárquico es algo que ustedes no deben de perderlo nunca en su vida, porque es un orden que se tiene en todo tipo de trabajo que nosotros realicemos. Incluso hasta acá en la escuela ustedes pueden ver que hay un orden jerárquico, ¿va? Empieza por el director, subdirector, coordinador, ¿se dan cuenta ustedes? Así es en todo nuestro ámbito profesional. Y aquí aparece responsabilidad legal, ¿sí? Vamos a hablar por la penal, dice por daños derivados del no cumplimiento del deber, responsabilidad por culpa, dolo o imprudencia. Si se dan cuenta ustedes, anteriormente ya les había explicado yo esto, ¿verdad? Es por no cumplir nosotros nuestros deberes, no hacer bien nuestro trabajo, ¿verdad? En el área de la enfermería ustedes saben muy bien de que los errores no existen, ¿sí? Porque un error se puede corregir, pero en el área de salud jamás vamos a poder corregir un error porque eso perjudica hasta la propia muerte de una persona. Entonces ahí entramos en lo penal. ¿Por qué lo penal? Porque acuérdense ustedes que ahí ya empieza un proceso, ¿verdad?, donde yo tengo que ir a tribunales, exponer qué fue lo que pasó, ¿verdad? Eso es lo penal, ¿sí? Después hablamos lo civil, reparación del daño en forma económica, ¿sí? Era lo que yo les decía, daños a terceros, o a cuartos, o a quintos, dependiendo qué clase de responsabilidad, porque si era el único que mantenía 7 hermanos y todavía tiene el resto de sus hijos, imagínense, ese error les va a salir caro para toda su vida. Y aquí tenemos tipo de responsabilidad, tenemos ética, moral y religiosa, era lo que yo les decía, ¿sí? Nosotros debemos de respetar sin importar a cuál sea la fe de la persona, qué es lo que profesa. A la larga lo que importa es de que todos adoramos a un mismo Dios, ¿sí? Eso es lo que importa. A la larga lo que le salva a uno es su fe, pero también debo de respetar las creencias de cada persona, aunque las mías sean totalmente diferentes, ¿sí? No se vale ofender ni que lo ofendan a uno tampoco, ¿ya? Después tenemos administrativa. Acuérdense que todo lugar debe llevar un área administrativa porque si no, no se lleva un control. Por eso es de que el Ministerio de Salud, hospitales, todo lo que miran ustedes tiene un área administrativa. ¿Por qué? Porque alguien la tiene que administrar. Si no, ¿dónde irían a parar tanto fondo? Después tenemos lo civil, que ya vimos que es lo civil, que es daños a terceros, económico para toda la vida. Tenemos lo penal igual, que es la pérdida de ¿qué? De mi libertad. Después tenemos contractual, tenemos extracontractual, tenemos subjetiva por culpa y objetiva sin culpa. Por ejemplo, cuando hablamos de subjetiva por culpa, ¿sí?, es cuando nosotros tuvimos la culpa de algo, ¿verdad? Estamos
pensando, estamos conscientes del daño que cometimos, ¿sí? Y cuando hablamos sin culpa, es porque intencionalmente, aunque dice que la palabra intencionalmente no debe de existir, pero intencionalmente a veces se puede hacer daño a alguna persona sin que nos demos cuenta, ¿sí? Es igual que la gente que hace comentarios malintencionados. Hay dos tipos de personas que hacen comentarios malintencionados: las que definitivamente no se dan cuenta y las que es por, ¿cómo les diría yo? Que porque así a su modo de la persona, pues, ¿sí? Ella es feliz haciendo comentarios malintencionados, entonces así pasa. Después tenemos personal, ¿sí? Tenemos solidaria y subsidiaria, ¿sí? Tenemos el personal, solidaria y subsidiaria, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de responsabilidad. Después tenemos responsabilidad legal y laboral. Esto es lo que nos interesa mucho a nosotros también, miren, ya sea donde quiera que nosotros vayamos a laborar, es importante que nosotros sepamos que ahí tenemos derechos, que tenemos obligaciones. La ley no solo nos condena, cuando nosotros hacemos bien las cosas está a nuestro favor, pero si ustedes quieren que esto se revierta, pórtense mal. Después dice incumplimiento al reglamento interior del trabajo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando uno va al Ministerio de Trabajo, le explican a uno de que no hay llamadas de atención verbales, todas deben de ir por escrito, ¿sí? Verbal nunca existe, ¿sí? Esa tal vez es una llamada de atención, solo llamada de atención, pero llamada de atención verbal no existe, solo es por escrito, ¿sí? Eso es lo que deben de saber ustedes siempre. Un trabajo los quieren a ustedes despedir porque dicen, bueno, es que fíjese que a mí me llamaron la atención verbal. Las atenciones verbales no existen, ¿sí? Después nos dice no cumplir con normas o procedimientos de la institución. Por ejemplo, en un hospital, ustedes saben muy bien que en todo tipo de trabajo lo primero que dicen, se prohíben las relaciones interpersonales, ¿sí? Entre hombre y mujer o viceversa. Entonces, hay un reglamento donde nos dicen a nosotros, ¿verdad?, que si no llegamos puntuales, primera llamada de atención, segunda llamada de atención, tercera llamada de atención, y a la cuarta pues es nuestro despido. Pero hay un reglamento, ¿verdad?, que está en la institución. Cada institución tiene sus reglas diferentes una a la otra, pero basándose siempre en la vía legal, porque ustedes saben muy bien de que si ellos cometen un pequeño descuido y no está entre lo legal, ustedes como trabajadores tienen cómo demandar al patrón, ¿sí?, o a la empresa. Después tenemos incumplimiento a políticas laborales, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en una empresa, ¿verdad?, le dicen a uno que uno va a tener un seguro, un ahorro, beneficios, y cuando usted entra, nada de esos beneficios que le dijeron a uno en la entrevista de trabajo se los dan. O que entren ustedes a un hospital y le dicen, mire, ustedes van a tener tanto beneficio, y que a la hora no. Ustedes tienen cómo demandar si tienen ustedes las pruebas legales, ¿sí? Pero yo, para exigir todo esto, ¿sí?, también como ser humano debo de saber que quien exige moral es porque tiene moral. Quiere decir que si yo soy buena trabajadora, cumplo a cabalidad todas estas tres cosas, tengo la obligación, ¿sí?, de exigir lo que se me prometió, porque yo estoy cumpliendo con eso. Pero si yo no cumplo, hago todo mal, entonces ¿con qué moral voy a venir a exigir algo, verdad, que no me lo he ganado? ¿Se dan cuenta ustedes? Las leyes son bonitas, ¿sí?, pero no sirven para ser violadas, sirven para obedecerlas, regirnos por ellas. Por eso fueron creadas las leyes, ¿sí?, para que nos rijamos a algo. Si no tuviéramos esto, estaríamos perdidos, porque cada quien haría lo que quisiera. Ahí estamos muy mal. ¿Se recuerdan que anteriormente en las otras yo les había puesto la pirámide de Kelsen? Quería que se las puse porque quiero que ustedes sepan qué es la pirámide de Kelsen. Es la Constitución Política de la República de Guatemala vigente, normas y constitucionales. ¿Se dan cuenta ustedes que ella está de primero, si se dan cuenta ustedes, ¿sí? La Constitución Política de la República de Guatemala está arriba de todo. Después tenemos leyes, aquí tenemos que establece los derechos de los habitantes y la organización del Estado. ¿Se dan cuenta ustedes por qué es importante la Constitución? Si dicen muchos, ¿verdad?, muchos licenciados dicen, si no está en la Constitución no existe. Así de fácil, ¿se dan cuenta ustedes por qué? Porque dice que está derechos de los habitantes, ¿sí?, y organización del Estado. Así sencillo.
Después nos dice las leyes, desarrolla la Constitución, ¿sí? ¿Por qué la Constitución desarrolla las leyes? Porque tiene que ver mucho con los habitantes, ¿sí? Y organizaciones. Reglamentos, regula lo práctico de una ley sin ampliarla o modificarla. ¿Se dan cuenta ustedes que era lo que yo les decía? No se puede ampliar ni se puede modificar, ¿sí? Era el ejemplo que yo les ponía a ustedes, ¿verdad? Del cambio de nombre más no de género. Después tenemos sentencias, individualiza la legislación y aplica la ley al caso concreto. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Entonces, individualmente todas las personas pues somos procesadas, no podemos ser todas juzgadas por un mismo delito. Dice que la ley es clara, no nos pueden a nosotros acusar 2 veces por un mismo delito. Pueden a nosotros sentenciarnos por uno solo, pero volvernos a sentenciar por lo mismo no pueden. Tendrían que buscar otro tipo de delito, ¿verdad? Si nos quieren otra vez aplicar todas estas normativas. Después nos dice actos de ejecución, acto de pura aplicación o actos administrativos. ¿Se dan cuenta ustedes que estamos hablando de ejecución, ejecutar algo, ¿verdad? Tanto administrativo dice aquí, y que es acto de pura aplicación o actos administrativos, ¿sí? Que es como en los trabajos le dicen a uno, ¿verdad? A usted falta un día y no tiene justificación, se le va a descontar el cuarto día o el séptimo, ¿verdad? Sin base de sueldo. Entonces esta es la pirámide de Kelsen. Entonces su tarea de ustedes, chicos y chicas, es investigar un poco más a fondo del tema, ¿sí? Si ustedes lo quieren ampliar, lo amplían más, por favor. A mí me interesa mucho que ustedes sepan de este tema. Les vuelvo a repetir, no porque ustedes vayan a ser abogados, es porque es importante. Fíjense que no necesitamos ser abogados para conocer bien, ¿verdad? El Código Penal, Civil, Laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros a veces se abusan de nuestros derechos, ¿sí? Como trabajadores, profesionales. Entonces es importante que ustedes se sepan defender en la vida, ¿sí? Las leyes no se hicieron para pelear, ¿sí? Se hicieron para luchar de una manera legal, ¿verdad? Sin llegar a dañar a terceras personas, porque acuérdense que lo más hermoso que uno tiene es su libertad, y con la libertad nosotros podemos hacer lo que queramos, pero media vez la perdamos, estamos mal. Entonces, investiguen por favor más a fondo este tema, lo ilustran en su cuaderno, y yo le pido mucho a Dios que próximamente los vuelva a ver. Por favor, estudien, cuídense, tomen sus medidas, ahí sí que estudien bastante, aprovechen todo este tiempo que no han venido, por favor, hagan sus tareas, no las dejen para última hora, porque cuando todo esto finalice, ya estamos pocos a que finalice, le pido mucho a Dios, se van a estar revisando esas tareas, por favor, ¿oyeron? Si no se les van a acumular demasiado, ¿sí? Entonces, muchas gracias a ustedes por su atención, un gran abrazo y a cuidarse bastante, por favor.